Yo me voy a bañar en todas las playas de Mochima para que sepan. ¿Qué es esto? Mira cómo está ese mar. Yo jamás había estado aquí. Esto no lo había visto yo nunca. Jesús, vamos a proponer a Cautarito como playa nudista. Playa nudista Cautarito. Yo nunca en mi vida había visto caballitos de mar. Bienvenidos al pueblo de Mochima para que lo disfruten a plenitud. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. ¿Sabes que llegaste a Mochima cuando te consigues con todas las empanaderas en esta maravilla de kiosco? A ver, ¿de qué tienes empanadas aquí? De gazón, de pollo, carne cortada, camarones. Mira esa belleza, mira cómo la deja. Y miren todas sus empanadas ahí. Esa es una empanada operada. Miren este lujo de empanada operada. Hay que abrir la jeta bien grande para zamparse esa empanada. Si yo me como esa empanada no me puedo montar en una lancha. ¿Alguno de ustedes quiere una empanada operada? ¿Cuál es tu secreto de la empanada? El sazón y ponerle amor a la comida. Y las empanadas cuestan $1. Mira cómo se mueven de risa todas. Ahí está. Esta es, para mí, la bajada de la felicidad. Porque tú empiezas a bajar y ahí mismito empiezas a ver el azul del mar, metido entre todos los verdes. Estamos listos ya y preparados para salir a hacer el tour. Así es. A mí me parece que el Parque Nacional Mochima se conoce desde Mochima, desde el pueblo de Mochima, con los lancheros de Mochima, porque ellos sí de verdad se saben todo lo que hay aquí. Te explico un poquito, Valentina. Tenemos las playas más cercanas que cobran ahorita $40. Tenemos Mangle Quemado, La Gabarra, Las Maritas y Playa Blanca cobran $40. Cautaro, Cautarito, Manare cobramos $55. Ok, nosotros vamos a hacer el largo de 120 Sí. para conocer 8 playas. Perfecto. Cuevas, acantilados, arrecifes. Sí. Voy a pagar, son $120 porque yo voy a hacer el paseo completo. Yo quiero que quede claro que siempre están con la necesidad, ay, claro, que ella no paga. Yo pago, porque a mí me parece que todos tenemos que hacer equipo, porque yo quiero que tú lo conozcas, porque yo quiero que tú lo disfrutes y porque la gente de Mochima necesita que todos vengamos, bueno, porque es un destino fantástico y porque ellos viven del turismo, ¿ok? Valentina Quintero. Aquí está mi ticket, ¿podemos pasar? Ok. ¡Nos fuimos! Ya salimos por fin, que estaba como desesperada. Claro que sí. Jesús. Como yo te quiero enseñar absolutamente todo para que te desmoñes por venir para Mochima, nos bajamos aquí para que veas que hay un pozo de agua dulce. Está totalmente prohibido meterse ahí. Los pescadores que viven en las islas vienen acá a buscar agua dulce para sus quehaceres del día. Estas son las bondades del estado Sucre. Tiene agua dulce, agua salada, bosque y tiene mar, tiene playa. Y nosotros somos un país tropical. Y la mayor expresión de trópico que tiene Venezuela está en el estado Sucre. Es el estado Sucre. Mire, ¿por qué aquí hay agua dulce? Bueno, es un manantial que tenemos allí. Debe ser una corriente submarina que tenemos acá. Fíjate que está tan cerca del agua salada que el agua es dulce y es de consumo humano. Porque eso data de 400, 500 años. ¿Sabes? ¿Y usted qué edad tiene? Ajá, 78. Sí. Pero tú estás divinamente, ¿no tomas agua? Bueno, echándole pichón, trabajando duro, ¿oíste? Como unas 10.000 matas sembradas. O sea, mira, tengo como 5.000 nada más. ¿Todo eso lo has sembrado tú? Todo lo he sembrado yo. Orángel lo hizo con sus manos. Se vienen hasta el pozo y visitan Orángel. ¿Qué quieres que te traigan? ¿Unas fruticas? Bueno, con traerme cariño y amor a la naturaleza es bastante. Esta zona es bastante bajita, su fondo es de algas, el alga tipo Thalassia, que es un alga que está dentro de la dieta de la tortuga carey. Miren el alga. Acá empezamos a entrar en una zona de lo que es arrecife coral de fuego. Este coral de fuego, cuando quiebra, bota una baba muy caliente que, bueno, te irrita mucho la piel. Entonces, como la mayoría de las cosas en el mar, ver y no tocar. Aquí está Mangle Quemado. Mira, esto se llama mangle quemado por la estructura que tienen los mangles a su semejanza de que
están como quemados. Todo es como un tipo de imaginación súper tranquila, súper relajada. Y aquí se reúnen más de 500 atletas para nadar hasta Playa Blanca. Extrañaba el mar de Mochima. La temperatura está perfecta. Miren esta transparencia. ¡Qué divinidad de mar! Esta playa, miren, va aquí solita. Yo quiero que vean lo bien arregladito que está este sitio. Aquí tienen sus kiosquitos donde pueden hacer parrillas. Y en temporada, aquí también les sirven comida. Todo lo hacen los detalles. Y su pared de piedra, su techito de madera. Mira, para donde voltees este mar. Aquí nos bajamos en la Gabarra, este primor de playita. Se llama La Gabarra por un barco hundido que está aquí al lado. Son puros varones. ¿Qué están haciendo aquí este poco de señores? Escucha, pescado. Y son los hombres los que saben hacerlo. Eso es positivo. Y ya está la olla montada. Y con leña, como debe ser. Tiene que tener todos los ingredientes adecuados para la sopa de pescado. ¿Cuáles son? No tiene que faltar el topocho, la yuca, la uyama, el limón, de la cebolla, el cebollín, el ají. Miren todo el aliño que tienen aquí, qué bonito. El ¿Verdad ajo. que la maravilla de la cocina venezolana es el aliño, no? Sí, claro. Miren nuestro ají, siempre nuestro ají. Este que está aquí decidió que se va remando ¿Para dónde voy? Para las maritas. Uno de mis recuerdos más grandiosos de Mochima es remar. Bueno, nos vamos para allá, cada uno en su kayak. Y bueno, nos Ok. estamos viendo en el camino. Dale. ¿Qué ofrecen ustedes aquí? ¿Por qué les Bueno. parece que este es el sitio para ofrecerlo? En Mochima Centro de Viseo te vendemos el Parque Nacional Mochima para que lo conozcas plenamente. ¿Y por qué Travesía. ofrecen kayak? El kayak con este es un vehículo poco invasivo dentro del medio acuático, lo que nos facilita la observación de este tipo de reptiles marinos como las tortugas marinas. La emoción de andar en kayak es que tú llegas con tus brazos. Esa cosa de pasarle cerquita a las rocas. El Porque vaivén estás de la allí. ola que bajas y subes es lo máximo. ¿Por qué ustedes creen que la gente no viene a Mochima? Porque le parece que es muy lejos el lugar. Si tú viajas de día y tomas tus previsiones, puedes llegar tranquilamente. Y las travesías en kayak son recomendadas 100%. Si quieren sacar cuadritos, usted se viene a hacer kayak todos los fines de semana y se le van a poner los cuadritos, se lo garantizo. Okay. Y los brazos para que puedas decir adiós y que se te menee esto. Mira, Mochima está tan pro que hasta hacen batidos y cocadas porque tienen una plantica aquí. ¿Ustedes están viendo esta cocada? Esta es una cocada recontra resuelta con burda de leche condensada. Como un alimento. Sí. Aquí tenemos el servicio de coctelería, piña colada, cocada, daiquiri, frupón, super toddy. Ustedes buscan a Desiree y Desiree es el control aquí, te prepara lo que tú quieres. Este pargo familiar, 3 raciones de tostón, una ración de ensalada y 15 arepas. Para comer 7 o 8 personas. El valor de $50. ¿Te queda bueno? Sí, buenísimo. Nadie se va sin comer de aquí. No, mi amor, no. Y Gustavo y yo vamos a comer tostones. Están buenos, señor. Gracias. A la orden, bella. A llevarles tostones a toda la gente que está con nosotros. ¡Les trajimos tostones! ¡Ay, no, vamos a ver los delfines! Vamos, ¿vieron los delfines desde aquí? Así que vamos corriendo chola para los delfines. ¿Ok? No. Y cuando tú ves este montón de delfines contentos, tú te das cuenta que están felices, que se están luciendo, que están pero eufóricos y se te ofrecen así, te hacen ese espectáculo. Entonces eso te produce un agotamiento emocional. Cecilia me dice así, normalito, ¡ay, un pingüino! Yo digo, bueno, esta se fritó. Y yo pensaba que era como un dibujo de la piedra, ¿no? Y de repente lo veo. O sea, esos son nuestros pingüinos. Esos son nuestros pingüinos aquí en el estado Sucre, los pájaros bobos. ¿Quién tiene un pingüino volador aquí en Sucre? ¡Pingüino volador!
Todo el mundo tiene su cueva de la Virgen, ¿no? Claro. Y ahí están todas las vírgenes. Ahí hay muchas vírgenes. Esta empezó con una Virgen de la Candelaria, que fue la primera que colocaron un grupo de mochimeros. ¿Qué te pasa? ¡Qué hermosura! ¡Wow! A mí me emociona muchísimo siempre la devoción mariana de Venezuela. De verdad siempre es como la Virgen, la Virgen, la Virgen, todas las imágenes de la Virgen. Como pueden observar, lo que abunda aquí son vírgenes del valle. Sí, Virgen del Valle, por supuesto. De las más arraigadas en nuestra zona. Aplausos para nuestro capitán que nos metió aquí. ¡Qué chévere! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Dame esta vaina! ¡Impresionante! ¡Un acuario! ¿Qué es esto? ¡Miren la transparencia! ¿Qué te pasa? Aquí conseguimos erizos de mar de diferentes tamaños. Tenemos lo que llamamos esponja, que es la otra parte amarilla. Y claro, ahí uno no se debe meter porque hay coral. Sí, exacto. Esto es más para apreciar. Para verlo. Exacto, para verlo, porque es un poco peligroso estar acá, bañarse acá. Pues. Mira, Jesús sabe su cosa. Nos trajo para acá a la mejor hora, que es una maravilla. Miren eso. Cuando me dices, ay, pero ya conoces todo. No, yo no conocí este sitio. Manare es de las playas más hermosas de aquí del Parque Nacional Mochima. Si ahora hay todas estas churuaticas que ven aquí. Estos churuatas tienen un procedimiento administrativo por el Ministerio del Ambiente porque en playas donde desovan las tortugas, tú no puedes tener construcciones fijas con ese montón de toldos porque si una tortuga viene a desovar, ella no va a entender que haya una cosa allí que ella no puede atravesar. Y yo quiero ver si Felipe todavía está. ¿Tú qué crees? ¿Estará Felipe o no estará Felipe? Yo recuerdo que yo venía para acá y había un señor que se llamaba Felipe. ¿Es al lado? ¿Y está ahí? ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Yo soy Valentina! Hola, Valentina. ¡Wow! ¿Cómo te va? Nosotros veníamos por acá y Felipe y su esposa nos preparaban la comida y nos las llevaban, ¿te acuerdas? Sí, coño, sí, yo siempre me acuerdo. ¿Prosperaste? Sí, prosperé. ¿Y sigues pescando aquí? Sí, estoy aquí toda la vida, pescando. Pero estás divinamente, ¿qué edad tienes tú? 74. Y yo 70. Ah, bueno. Qué chévere verte, Felipe. Vamos a ver si venimos otro día con tiempo. Coño. Voy a traer a mis nietos, a Río y a Teo, para que los conozcan. Ok, mía, cómo no. Miren, estos son mis amigos del camino y yo los valoro muchísimo porque, bueno, porque son los amigos que voy haciendo por toda Venezuela y los recuerdo bastante. Qué chévere. ¿Por qué me quisiste traer para acá, Jesús? Bueno, esta es Playa Cautarito. Esta playa es espectacular. Está ahorita en una época que está completamente virgen. Ya ve, aquí no hay Claro. nada. Pero debido a su lejanía de la comunidad, bueno, dejaron de venir los turistas hasta acá, se querían quedar en las playas más cercanas. Es cierto que en algún momento fue playa nudista. Cuando teníamos cruceros que llegaban aquí y tú veías aquel montón de gringas ahí, bueno, con sus tetas al aire. Bueno, pero imagínate, uno de los atractivos de esta playa es que no sé si sientes la diferencia de la arena en esta playa. Esta playa Sí, es ¿qué es lo mucho que más tiene esta delgada. arena? Es mucho más delgada, rechina como cuando tienes zapatos de goma en cerámica. Ajá. Sí. Rechina. ¡Qué loco, Jesús! Bueno, Jesús, vamos a proponer a Cautarito como playa nudista. Playa nudista Cautarito. Claro, si está tan solita, la podemos hacer una playa nudista. Los nudistas tienen derecho. Claro, todos tenemos derechos. Ok, si tú estás de acuerdo con que Cautarito sea una playa nudista, dímelo en los comentarios y vamos a ver qué tal, si lo logramos, ¿ok? Y aquí por fin llegamos a Playa Blanca, donde vamos a comer, que está todo el mundo desmelenado al hambre. Aquí vamos a comer en el Embajador, aquel que está allá. Mira, tú entras aquí al Embajador y aquí lo único que huele es a mar.
pero pescado frito en serio, que tú, ¡guas! Las mesas con los pies en la arena, como debe ser. Puras mujeres que nos prepararon la comida. Miren esas catalanas. Mírame esa belleza. ¿Ustedes han visto el dorado de este pescado? ¿Cuál es el secreto para freír pescado? Papaila bien caliente y un buen aceite. Sí, ¿verdad? Hace 35 años. Ahí está, ¿le vas a discutir? ¿Cómo fríes tú el pescado? ¿Ah? Déjalo en los comentarios. Este equipo va a comer, yo estoy desmelenada del hambre. Tú sí es un plato bien resuelto. Después de esta paporria tan cósmica, me voy a meter en el agua. Porque en esta playa no me he bañado y me tengo que bañar en todas. Esta es Playa Blanca. Buenísimo está ese mar, te digo, todas las playas de Mochima son una gloria, todas, la temperatura es perfecta, transparentes, livianas, divinas, cónchale, en Mochima todo el mundo es feliz, te lo juro, de verdad. A mí me fascina el pueblo de Mochima porque es que le sobra personalidad. Yo quiero que tú te quedes aquí, así que te voy a decir dónde puedes dormir, dónde puedes comer, qué puedes hacer, siempre atendido por los mochimeros que son un encanto. Mochima tiene dos calles, la calle de adelante y la calle de atrás. Y en las dos calles tú vas a conseguir montones de casitas de alquiler, tocas el timbre y averiguas, ¿ves? Tienes el teléfono. Por todos lados hay letreritos así, en todo Mochima. Aquí nadie se queda sin un sitio donde dormir y el precio promedio es $10 por persona. Aquí está la posada Neneco, si tú quieres que te lo resuelvan todo, no quieres cocinar, no sé qué, vamos a entrar. ¿Qué te pasa? Mírame esta posada. ¡Epa! Oye, vale, pero si pusiste tu alfombra de grama y todo, pero mira. No vale. Y mira dónde estás. Correcto. ¿Qué te parece? Diseñado por Dios. Y si la gente quiere salir en lancha, ¿sale directo de aquí? Directamente, tenemos dos lanchitas. Para dos personas ahorita en temporada baja, $30. Para dos personas. Para 4, $40 y para 5, $50. Aquí Edelmira alquila su casa. Aquí tenemos un baño, Ajá. espacio para guindar hamacas. Ah, no, pero esto es grande. Sí, tienes un freezer, una habitación. Aquí caben 5 personas. Si son 5, $50. Ahí está, $50, $10 por persona. Como somos solidarios, hasta comida yo le hago sin que me paguen nada. Ahí está, tan bello. Esta es la posada La Carreta, está pegada del mar. Esta a mí me encanta. Hola. Que estamos limpiando. No vale, no importa. Aquí están limpiando, así que ya saben, pero esta posada es chévere. Están limpiando en serio, ya vas a ver. Lo maravilloso de esta posada es que tú entras y te lanzas para el mar. Estamos grabando aquí. Sales de aquí y fíjate cómo tienes. Aquí están secando colchones, lavando ropa. Yo lo que quiero que tú te des cuenta es que nosotros llegamos a los sitios sin que nadie sepa. O sea, aquí nada está preparado. Ven acá. ¿Cuántas habitaciones tienen ustedes aquí? Ahorita tenemos 3 matrimoniales, 3 cuádruples y el apartamento estudio que es para algo familiar, ¿no? Ok. Para 10 personas ahí, entran 10 personas cómodamente. Tiene su cocina, nevera, tiene todos sus implementos. $65, 10 personas. ¿Qué más quieres? Y te traes tus cosas y cocinas. Y si alguien quiere que le preparen el desayuno, se lo prepara. También tenemos un servicio que es un servicio de comida, pero por persona. Se le cobra $20, se da desayuno, almuerzo, cena, su café, su jugo, todo. ¿Qué más quieres? Y tú dices que no, que viajar por Venezuela es carísimo, tienes que venir para donde es, y es Mochima. Ahora nos vamos a la posada Angelus. Aquí estamos llegando. No, vale, esta es la posada más cifrina. O sea, mírame de la posada esta niña. Y aquí nos instalamos y chismeamos. Bueno, aquí tenemos realmente 6 habitaciones, 3 tipo suite y 3 sencillas donde solamente están las habitaciones con las camas. Vamos a ver. Vamos pues, ven. Mira, son así.
sí. Oye, pero mira. Ay, yo me acuerdo de esto. ¿Tú sabes qué es la maravilla de este lugar? Que la cocina la pusieron aquí. Tú abres aquí, entonces tienes la brisa del mar, cocinas aquí, comes aquí y es perfecto porque no te entra la sedentina de la comida del cuarto. Hace 13 años y 6 meses que usted estuvo acá. Y usted fue que nos inspiró para seguir adelante, porque en verdad estas habitaciones, cuando usted vino, teníamos una sola habitación. Usted se extrañó porque todo estaba en cemento, ahora gris, y teníamos una habitación ya lista. Y mira ya todas las que tienes. Sí. Qué chévere, vale, qué chévere. Esas son las historias que me encantan, la gente que persevera, que construye país desde ahorita. Posada Arenita Playita. Aquí está su dueño, que es mi amigo cuando era mesonero en el Mochimero. ¿Qué más? Luis Peno. Ajá. También alquilas casitas, $45, 8 personas. Miren, este es un plan perfecto para grupos, para familias numerosas, para chamos que se quieren venir de vacaciones. Les sale a un precio recontra solidario. Se traen su comida, la preparan aquí, van para los restaurancitos, comen empanadas. De verdad hay maneras de hacer turismo y Mochima es el gran sitio para hacer un turismo a precios solidarios, bien entendidos por los mochimeros. Esta casita es para 13 personas. Vamos a verla. Pero es que tiene un aire acondicionado buenísimo y cuesta $60 diarios, 13 personas. Aquí tienes una habitación, aquí tienes el área social, 5 personas aquí adentro. ¿Qué quieres? ¿Un recuerdo? ¿Algo de artesanía? Aquí te tengo la tiendita. ¿Vamos para adentro? Mira estos cuadritos. ¡Qué cosa tan bonita! Nosotros nos encargamos de trabajar con madera reciclada, con diferentes materiales. Hay cosas que no hacemos, sino que compramos e intervenimos. Le damos mucho color, que es la característica que nosotros tenemos en cuanto a todas las cosas que hacemos. Oye, vale, pero mira los tamaños de los pececitos en todas sus versiones. ¿Qué? Se lleva por donde quiera Valentina en Venezuela. Te quiero. Yo te vi allá en Playa Uva, como quien pierde una estrella. Se eleva al infinito. Abundan los bodegones, mira. El barrilito, vamos a ver qué hay. Lo que necesites. Aquí lo hay. Cervecitas frías, hielo, agua, refresco, todo para llevar. Bueno, y atendido por sus propios dueños. Y hacemos de todo que se sientan en familia. Epa, Abraham. Hola, tú me intentas, 2 entrevistas me has tirado a mí aquí. Yo ¿Te sé. acuerdas cuando el Nacional? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Qué te pasa? ¿Qué les ofrece esto aquí? Tenemos un poquito de todo, máscara con snorkel, chapaletas, tablas, floating, balones, raquetas de playas, cavas para los que no traen cavas. Máscaras buenas, porque son buenas de vidrio, silicón, en $5 con su snorkel. Y las chapaletas igual. Yo también a veces la gente, si un grupito le hago, trato de hacer su descuento, de que digo yo, bueno, no, son 5 marcas, yo de las 5 chapaletas gratis. Este es de los sitios donde viene toda la vida, la Casa de los Buzos de Rodolfo Plaza. Rodolfo no está, pero dejó unas personas encargadas. Si tú quieres bucear, si quieres hacer rafting, si quieres hacer kayak, si quieres hacer trekking, todo te lo ofrecen aquí. Hola, niñitos. Fíjense, aquí está la canoa, aquí están todos los kayaks, tiene unos guías absolutamente confiables. Yo vengo para acá desde hace por lo menos 30 años. ¿Tú puedes creer que aquí en Mochima hay un sitio donde crían caballitos de mar para lanzarlos aquí a estos mares de Mochima? Te lo voy a enseñar. Hola. Mira qué belleza de lugar. ¡Qué belleza! ¿Cómo estás tú? Hola, ¿cómo están? Ya les voy a enseñar, como hemos visto, la colección de moluscos, de peces que tenemos aquí en exhibición. ¡Mira las tortugas! Esta es la careta. Ajá. Tienen aquí 15, un mes y son liberadas a la bahía con los niños de la escuela. 40 años. Toda tu vida. Toda mi vida haciendo trabajo de investigación aquí. No soy biólogo, pero ya conozco el arte, el oficio de muchos años. Se hace la reproducción del caballito de mar. Estos son caballitos de mar. Sí, son las crías. Pero esto es una minucia. Usted sabe que la hembra es la que copula al macho. El macho tiene al final las crías y el macho es el que pare.
El macho es el que libera las crías. No. Sí, hasta 600 caballitos. ¿De una sola De vez? una sola, sí, un solo parto. Ya nacen los caballitos. Uno los tiene aquí 3 meses, que es aproximadamente cuando alcanza la talla de liberación, y son liberados a la bahía o a cualquier parte de Venezuela donde haya mangle que se pueda liberar. ¿Y cuánto tiempo vive un caballito de mar? Yo los he tenido en los tanques 4 años y después los he liberado. A nivel mundial, en la lista roja de especies que están en peligro de extinción. Este es el Hippocampus reidi. Ya estos son adultos. ¿Ah, sí? Estos ya tienen 3 meses y medio y estos van para liberación. ¿Y por qué se decidió criar caballitos de Bueno, mar? por lo que dije anteriormente, porque hay un problema mundial con la especie que está en peligro de extinción. ¿Se ha repoblado Mochima de caballitos de mar? Sí, se consiguen, ahorita se consiguen. Caballito de mar tiene muchos depredadores, primeramente los seres humanos, con el mito de que ellos sirven para todo. La gente dice que sirve para el asma, que sirve para la próstata, que sirve para 1000 cosas. Y se los comen también. ¿Para comerse aquella se lo cosita comen. de este tamaño? Sí, y en el mar se lo come el loro, el corocoro, el pargo, todo lo depredan. Si uno lo echa pequeño, ellos se lo comen. Este es un tanque de 10 toneladas que tenemos aquí de crecimiento y engorde del caballito de mar. ¿Quién de ustedes sabía que se criaban caballitos de mar en Mochima para lanzarlos a estos mares de Mochima? Sinatra. Coméntamelo aquí, yo estoy maravillada. Dime si tú sabías eso. Te tienes que sentir muy feliz de poblar nuevamente el mar de caballitos. Claro, ¿no? sí, para mí, bueno, es una satisfacción después de tantos años en esto, hacer algo positivo por la bahía, pues, o por el parque, o por mi país. Así es, así es. Nos instalamos en Villa Majagual. Me hizo feliz saber que sus puertas siguen abiertas gracias a los talentos de Cecilia, talentos que ha aprendido sobre la marcha para crecer como buena mujer venezolana. Amo tanto la naturaleza, los pájaros, los árboles, las tortugas, lo que está dentro del mar. Esta es mi burbuja, este es mi mundo. La siento mía, o sea, Majagual es mía, es toda mi vida. Es toda mi vida, señora Valentina. Tengo 48 años, estoy aquí desde mis 17 años. Es toda mi vida, es donde nacieron mis hijos, donde crecieron mis hijos. Villa Majagual es su nido, su escuela, su refugio, su lugar feliz. Aquí llegué fregando platos. Después, el día siguiente, me enseñaron a atender las mesas, después a hacer las habitaciones. Como era mesonera, tenía que saber cómo se preparaban los platos. Aprendí todo. Nadie me puede echar cuenta ni siquiera cómo se limpia la piscina, porque ya sé el tiempo que se lleva, todo como se debe hacer. ¿Qué pensaste tú cuando llegaste aquí a Villa Majagual a los 17 años? Pensé en una oportunidad más para mi vida. Ay, tan bella, tan bella. ¿Te cuesta mucho mantener Villa Majagual abierta? Sí cuesta, porque Villa Majagual son 5 hectáreas. Usted lo puede ver que es prácticamente un bosque. Tenemos mucha naturaleza, es demasiado grande. Pero el amor que siento por lo que hago y donde estoy, lo logro. Querer es poder. Después de saber de qué se trata Mochima, entiendes por qué Cecilia sigue aquí. Así que vente tú también, ¿qué te pasa?